buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este Jueves Santo, jueves 17 de abril del año 2025. En este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, Jueves Santo, es el día de San Aniceto, San Simeón de Seleucia, San Roberto de Molesme, Santa Catalina de Cagüiza y San Inocencio de Tortona. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna buena para el fin de semana porque es la luna para descansar, es la luna en la que usted puede dedicarse a su hobby, puede irse de fiesta, puede dedicarse a los placeres de la vida. Ahora esa luna va a estar allá arriba hasta mañana, Viernes Santo, Good Friday, cuando a las 10:12 entrará menguante en Capricornio, que es todo lo contrario, es luna para recuperar el tiempo perdido, luna para trabajar. Y lo interesante es que el sábado a las 3:56 de la tarde, 3:56 de la tarde, el sol entrará ya en Tauro. Eso es lo importante por lo que viene ahora en el fin de semana. Por el día de hoy, luna menguante en Sagitario, sol en Aries, este viernes 17 de abril del año 2025. El 17 de abril de 1521, Martín Lutero compareció ante la Dieta de Worms, se negó a rechazar sus enseñanzas y fue excomulgado de la Iglesia Católica. Otra noticia con el mundo religioso: el 17 de abril de 1695 falleció la gran Sor Juana Inés de la Cruz, quizá la primera feminista, la rebelde poeta que escribió: hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y por allí sigue ese maravilloso poema. El 17 de abril de 1790 murió el gran Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, político, diplomático, científico, inventor. Él fue uno de los fundadores y él obtuvo el título del primer estadounidense. Además de esto, él formó parte del comité de los 5 que redactó la Declaración de Independencia. Es famoso que él se inclinaba porque el ave que representase a Estados Unidos fuese la gallina, porque él decía es una ave doméstica, que es generosa, da huevos todos los días, da de comer. El águila es un ave de rapiña. Así. El 17 de abril de 1956, hace 69 años, el gran Luis Aparicio debutó en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Sigue siendo todavía el único venezolano en el Hall de la Fama en Cooperstown. El 17 de abril del año 2019 falleció Alan García, el expresidente peruano. Cuando le fueron a arrestar, dijo un momento, entró a su casa y se disparó un balazo para acabar con su vida. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Nancy Arellano. Ella es la presidenta de Vene Activa. Con ella vamos a tocar el tema de la xenofobia en el Perú. Ella está en Lima. A propósito del joven Caraballo, que fue asesinado en una calle de Lima, y sobre su cadáver dejaron un papel que donde se amenazaba a los venezolanos con que los voy a seguir matando y pagarán justos por pecadores. ¿A dónde ha llegado esto? En Bogotá vamos a conversar con el periodista venezolano Alejandro Hernández. Con él vamos a abordar la situación política venezolana cuando ya está el mes de mayo, el mes de abril prácticamente entrando en su última curva. Después vamos a conversar con Verónica Cárdenas. Ella está en algún sitio de New Jersey. Ella es abogada. Con ella vamos a
conversar sobre el desacato que el juez James Bosper ha decretado contra el presidente Trump por no hacer caso a su decisión judicial. ¿A dónde nos puede llevar esto? El foro de hoy, ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Tenemos mucho miedo a equivocarnos y eso nos priva de tomar decisiones. Lo vamos a abordar con el psicólogo clínico Samuel Krakauer. Él está en Madrid. Y la psicóloga Sara Pastrana nos va a acompañar desde Almería, también allá en España. Después vamos a conversar con Jaime Ortega. Él es abogado, él está en El Salvador, en San Salvador, y él está representando a un joven venezolano de 19 años que fue detenido en la ciudad de Nueva York y enviado por el DHS, el ICE, a El Salvador. Vamos a conversar sobre su situación y vamos a tener una conversación con Nicolás Cereijo. Él está en Argentina. Con él vamos a hablar de el caso de Alberto Fernández, el expresidente procesado por violencia de género, por violencia machista. Vamos a cerrar aquí en Miami con Israel Moleiro, galerista, a propósito de la retrospectiva de la obra de Eduardo Abela aquí en Miami. Ese pues el programa que hemos preparado para el día de hoy. A las 9:06 vamos entonces con nuestro editorial. El señor Jerome Powell, al frente de la Reserva Federal, quien ha hecho un trabajo extraordinario controlando y bajando la inflación, ha dado unas declaraciones muy, muy fuertes en el día de ayer. Dijo el señor Powell que los cambios políticos del presidente Trump, incluidos el tema de los aranceles, cito, no se parecen a nada visto en la historia moderna y colocan a la Reserva Federal en aguas desconocidas. Estos son cambios de política fundamentales, dijo el señor Powell en un foro en Chicago. No existe una experiencia moderna sobre cómo pensar en esto. El nivel de aumentos arancelarios anunciados hasta ahora por el presidente es significativamente mayor de lo anticipado. Y la persistente incertidumbre en torno a los aranceles podría infligir daños económicos duraderos. Con los aranceles del señor Trump poniendo a la economía en un camino hacia un crecimiento más débil, un mayor desempleo y una inflación más rápida, todo al mismo tiempo, la Reserva Federal también enfrenta ahora una situación que no ha abordado en aproximadamente medio siglo, ha dicho el señor Powell. Como resultado de estas políticas del señor Trump, es probable que el desempleo aumente a medida que la economía se desacelera. Y lo más probable es que la inflación también aumente. Y esto que es quizá lo más grave y delicado, la carga de las tarifas la va a pagar el público. Un arancel, dice el señor Powell, es como un shock negativo de oferta. Es un shock estanflacionario, es decir, que agrava simultáneamente ambos aspectos, empleo y precios. Los precios están subiendo mientras se pierden empleos y el crecimiento está cayendo. Y no existe un manual genérico sobre cómo debería responder el Banco Central, léase la Fed, a un shock estanflacionario. A todas estas, ¿cuál ha sido la reacción del presidente Donald Trump? Ha escrito hoy en su red Truth Social. Leo. El presidente Trump ha tildado de completo desastre las políticas del señor Jerome Powell y ha pedido su inmediata destitución. Le cito al presidente: Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el Banco Central Europeo, hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. El despido de Powell no puede esperar. Se espera que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés por séptima vez y, sin embargo, Jerome Powell, de la Reserva Federal, quien siempre llega demasiado tarde y se equivoca,
emitió ayer un informe que fue otro típico y completo desastre. Los precios del petróleo han bajado, los alimentos, incluso los huevos han bajado y Estados Unidos se está enriqueciendo con aranceles. Es la cita textual del presidente Trump. Powell ha insistido en las últimas semanas en que es necesario que la inflación, que se situó en el 2,4% en marzo, muestre una ralentización más consistente para seguir rebajando las tasas que actualmente se sitúan en una horquilla entre el 4,25 y el 4,5%. El señor Powell ha dicho que no va a renunciar. Y con relación al Banco Central Europeo, la información de última hora, el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés en 0,25 puntos en plena guerra comercial con los Estados Unidos. De todo lo que he leído del señor Powell, ¿qué le queda? ¿Qué será usted, estimada amiga, estimado amigo, el que va a pagar todo esto? Una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este Jueves Santo, jueves 17 de abril. A las 9:16 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Los importantes cambios de política del presidente Donald Trump, incluidos los aranceles, no se parecen a nada visto en la historia moderna y colocan a la Reserva Federal en aguas desconocidas, dijo ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell. Le cito: estos son cambios de política muy fundamentales. Lo dijo en un evento organizado por el Club Económico de Chicago. No existe, continuó, una experiencia moderna sobre cómo pensar en esto. El señor Powell dijo que el nivel de aumentos arancelarios anunciados hasta ahora es significativamente mayor de lo anticipado y que la persistente incertidumbre en torno a los aranceles podría infligir daños económicamente duraderos. Con los aranceles del señor Trump poniendo a la economía en un camino hacia un crecimiento más débil, un mayor desempleo y una inflación más rápida, todo al mismo tiempo, la Reserva Federal también enfrenta una situación que no ha abordado en aproximadamente medio siglo, dijo el señor Powell, como resultado de los aranceles que Trump ha promulgado y probablemente hará más. Dice Powell, es probable que el desempleo aumente a medida que la economía se desacelera. Lo más probable es que la inflación también aumente. Fin de la cita. Es decir, que una parte de la carga de las tarifas la va, dice Powell, a pagar el público. Un arancel, continúa el señor Powell, es como un shock negativo de oferta, es un shock estanflacionario, es decir, que agrava simultáneamente ambos aspectos, empleo y precios. Los precios están subiendo mientras se pierden empleos y el crecimiento está cayendo, y no existe un manual genérico sobre cómo debería responder el Banco Central a un shock estanflacionario. Fin de la cita. Estados Unidos ha amenazado ahora a China con aranceles del 245% sobre las importaciones a Estados Unidos como resultado de sus acciones de represalia. Esto incluye un arancel recíproco del 125%, un arancel del 20% para abordar la crisis del fentanilo y aranceles de la sección 301 sobre bienes específicos entre el 7,5 y el 100%. Así lo ha indicado la Casa Blanca en una circular informativa publicada por la Oficina Presidencial. En el texto, la administración del señor Trump aclara que es la suma de tres conceptos. El 125% por los llamados aranceles recíprocos que el presidente anunció el pasado 2 de abril y que entraron en vigor una semana después. El 20% como penalización por la entrada de fentanilo chino a Estados Unidos y un gravamen adicional entre el 7,5 y el 100% establecido por el presidente en su primer mandato en base a la sección 301 de la Ley de Comercio. El fallo del juez federal de distrito James E. Boasberg advierte que encontró causa probable para acusar a la administración Trump de desacato criminal al tribunal y advirtió que podría buscar el procesamiento de los funcionarios por violar sus órdenes del mes pasado de regresar aviones que transportaban deportados a una prisión de El Salvador.
El juez Boasberg acusó a los funcionarios de la administración Trump de apresurarse a sacar a los deportados del país bajo la ley de enemigo extranjero antes de que pudieran impugnar su expulsión en los tribunales y luego de ignorar deliberadamente su orden de que los aviones que ya estaban en el aire debían regresar a los Estados Unidos. El juez dijo que podría celebrar audiencias y potencialmente remitir el asunto a juicio si la administración no actúa para remediar la violación. Si el liderazgo del Departamento de Justicia del presidente Trump se niega a procesar el asunto, el juez Boasberg dijo que designará a otro abogado para hacerlo. Le cito: la Constitución no tolera la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado cumplirla. Así lo escribió textualmente Boasberg en la Corte Federal en Washington. La administración Trump solicitó al Servicio de Impuestos Internos, IRS, que revocara el estatus de exención de impuestos de la Universidad de Harvard, un día después de que el presidente Trump sugiriera la idea. Andrew DeMello, asesor principal interino del IRS, recibió ayer una consulta del Departamento del Tesoro solicitando que la agencia rescinda el estatus de exención de impuestos de la escuela de la Ivy League, según The Washington Post. Cito: tal vez Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos y ser grabada como una entidad política si sigue promoviendo políticas ideológicas y apoyando la enfermedad inspirada en el terrorismo. Así lo escribió el presidente Trump en una publicación en Truth Social. Recuerde, el estatus de exención de impuestos depende totalmente de actuar en interés público. Otra cita por el presidente. La exención de impuestos está reservada para organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de bienestar social, grupos religiosos y algunas instituciones educativas que se ajustan a los criterios del gobierno. Sin embargo, se les prohíbe participar en actividades de campaña política. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció ayer la cancelación de más de $2.7 millones en subvenciones a la Universidad de Harvard, en medio de tensiones entre la escuela y la administración Trump. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenó una investigación sobre las causas ambientales del aumento de casos de autismo, a pesar de que la mayoría de los científicos atribuyen el aumento a criterios de diagnóstico más amplios. El señor Kennedy Jr. dijo que la investigación de los Institutos Nacionales de Salud analizaría los aditivos alimentarios, los pesticidas y las ecografías, pero notablemente no mencionó las vacunas, que el presidente Trump ha sugerido pueden ser una causa y sobre las que el propio señor Kennedy ha mostrado escéptico. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, publicaron un informe que sugiere que una mejor detección y un cambio en las redes sociales impulsaron el cambio. El Consejo Municipal de Doral dio luz verde ayer por unanimidad al Departamento de Policía Local para otorgar a sus oficiales poderes de aplicación de la ley de inmigración como parte de un acuerdo con el gobierno federal. El Consejo, compuesto por inmigrantes o hijos de inmigrantes, aprobó una resolución que autoriza a la ciudad a asociarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a través de un programa federal conocido como 287. El 70% de la población de Doral es de origen extranjero y los venezolanos representan más de un tercio de los residentes. La alcaldesa de Doral, Kristi Fraga, dijo a los periodistas poco antes de que el ayuntamiento aprobara esta resolución que era moralmente desafiante para la ciudad aceptar el acuerdo. Dijo que la ciudad no tiene los recursos para hacer cumplir la ley de inmigración y que no es su deber. Cito a la señora Fraga: fuimos los primeros en alzar la voz de los residentes que han venido a contribuir positivamente a esta comunidad y sabemos que son la mayoría. Y puedo asegurarles que nuestro departamento de policía está aquí para servir a todos los residentes de esta comunidad. Fin de la cita. La revista internacional Time publicó ayer su lista de 100
2025, las 100 personas más influyentes del año que corre. En el ámbito político destaca la presencia de María Corina Machado en esta lista de líderes mundiales, renglón en el que comparte con figuras como Donald Trump, Elon Musk, Keir Starmer, Claudia Sheinbaum y Mohamed Yunus, entre otros. Cito: María Corina Machado, la dama de hierro venezolana, es la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo. Impertérrita ante los enormes desafíos, María Corina nunca ha cedido en su misión de luchar por una Venezuela libre, justa y democrática. La frase "hasta el final" resume su perdurable legado. Durante el último año, su determinación ha enfrentado desafíos sin precedentes al enfrentarse con valentía a los intentos del régimen de Maduro de socavar la voluntad del pueblo venezolano. Así dice el texto que acompaña su nominación. Este texto fue escrito por Marco Rubio, secretario de Estado. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy aquí en Conexión. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años trabajando casos migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a replicar directamente aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. En estos tiempos tan complicados, tan difíciles en materia migratoria en los Estados Unidos, es bueno contar con una buena abogada. Te recomiendo a la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Leo esta noticia terrible. Caraballo se desangra. Joven extranjero fue asesinado a balazos frente a la estación Chimpu Ocllo del Metropolitano. Los delincuentes dejaron un mensaje dirigido a los venezolanos en el que prometen continuar asesinando a quienes se meten en sus cosas, lo que ha generado alarma entre los vecinos. La información publicada en un diario limeño dice: un joven venezolano de 21 años fue asesinado a balazos la noche del último lunes en Caraballo, en un ataque que las autoridades vinculan a una creciente ola de violencia entre bandas criminales. Los agresores, que llegaron en motocicleta pese al estado de emergencia vigente, interceptaron a la víctima frente a la estación del Metropolitano, en la intersección de la avenida Universitaria, y le dispararon a quemarropa. Junto al cuerpo, la policía halló una nota firmada por alias Timothy, líder de una organización delictiva con amenazas explícitas contra la comunidad venezolana. Vamos a Lima. Allí está Nancy Arellano Suárez, presidenta fundadora de Vene Activa. Nancy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Mi primera pregunta. No, muchísimas gracias Mi a primera ustedes. pregunta. ¿Este caso de este joven es un hecho aislado? ¿Son frecuentes los asesinatos de venezolanos? ¿Qué ocurre en el Perú? Los venezolanos estamos sujetos a la inseguridad como cualquier otra persona, ¿no? Que se encuentra viviendo en el Perú. Es importante señalar que hay matrices mediáticas que lamentablemente no colaboran ni al diseño coherente de políticas Mm, públicas, ni a la percepción sobre cómo se da el proceso de cohesión social de la migración en el país. Han sido, bueno, unos tiempos, para nadie es un secreto, convulsos en el Perú a nivel político, con los cambios de presidentes, con las debilidades ujú, estructurales que hay en el sistema político peruano. Y por otro lado, una tendencia de los medios de comunicación a resaltar los aspectos negativos de la migración, e incluso
a sobredimensionar el impacto o la correlación entre seguridad y migración. Mm. Por ejemplo, la estadística de privados de libertad, la estadística de victimización, la estadística de ferocidad, pero cuando vemos los delitos mayoritariamente de los que se acusa a la mayoría de los venezolanos privados de libertad o de los privados de libertad de nacionalidad venezolana, que son en total 3.814 al cierre de diciembre de 2024, en una población de casi 1,6 millones de personas, según la estadística que ha dado la OIM. Los delitos son robo agravado grado tentativa, y estos dos delitos concentran la inmensa mayoría, estoy hablando de más del 70% de los delitos por los cuales estas personas se encuentran Claro. acusadas, y digo acusadas porque hay 2.395 procesados y 1.400 sentenciados, es decir, estamos hablando que en población penitenciaria de origen venezolano representa Mm. el 0,25% Sí. de la comunidad. ¿Y qué nos puedes decir, Nancy, de este muchacho Rubén Darío Gómez González, el asesinado? Bueno, es una lamentable situación, pero nadie está negando que hay un problema de inseguridad. Hay un problema de inseguridad que Ujú. no está agravado por la migración, es un tema que es un primer, Mm. claro. Ahora hay un problema de inseguridad que tampoco es nuevo, y ese es otro tema que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque, por ejemplo, la tasa de victimización, eh, personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo en el área urbana en el Perú en 2010 era 33%, mientras que en 2023 bajó a 27%. Ha sido una curva, ¿no? que tuvo un pico de 40 en el Mm. 2011, empezó a bajar, subió un poquito a 26,6 en 2019, baja por la pandemia, y después, como ha sido la tendencia en toda la región, se ha mantenido en ciertos ¿Y, niveles de ascenso post-pandémico. y cómo se sienten los venezolanos que viven en Perú, Muy inseguros. que son muchísimos? No, no, muy inseguros. La percepción es Ujú. muy inseguros y muy preocupados, obviamente, porque las narrativas afectan la percepción, ¿Y qué dice tanto de los ciudadanos peruanos como y, venezolanos. y qué dice el gobierno peruano frente a esto? ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades han venido tomando ciertas medidas, se ha sacado el ejército a la calle parcialmente. Hay una prohibición ahora del uso de las motocicletas, dos Ujú. personas en la motocicleta. Pero aquí, además de lo que haga el gobierno y de las narrativas mediáticas, es muy importante cómo los decisores pueden tomar decisiones conscientes respecto tanto del tema de criminalidad eh, urbana, de la seguridad nacional, como Ujú. las labores que tienen que hacerse para combatir el delito de fondo. Porque cuando hablamos de Mm. sicariato, cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de pandillaje, estamos hablando de labores de inteligencia que son necesarias para poder realmente ocultar cuáles son las dinámicas sociales que están implosionando la inclusión en los sistemas formales de estas personas. Y por supuesto, qué correlación hay entre las crisis, digamos, económicas y sistémicas y el Ujú. comportamiento. Es un tema criminológico que, que, que requiere de una labor, insisto, Ya. más allá de pensar en sacar a alguien a la calle, porque Mm. estamos hablando de que hay una imposibilidad material. Miguel Rondón, en Conexión. En el programa de ayer conversábamos con Juan Pablo Guanipa desde la clandestinidad a propósito de la fractura política dentro del partido Primero Justicia, luego de la expulsión de líderes como Enrique Capriles, su hermano Tomás Guanipa, Juan Requesens y tantos otros. ¿Qué está pasando realmente dentro de la oposición venezolana? Vamos a Bogotá, donde está el periodista Ángel Alejandro Hernández, el editor de La Gran Aldea. Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. César, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando dentro de la oposición venezolana cuando ya está por morir el mes de abril y vamos
al próximo mes electoral. Bueno, César, yo te diría que se consumó una ruptura entre una buena cantidad de dirigentes con la oposición mayoritaria que encabeza María Corina Machado y Edmundo González. O sea, yo lo que creo es que era una relación que estaba absolutamente quebrada desde hace muchos, muchos meses y que esta coyuntura electoral terminó de fracturar y ya no se pudo disimular más una especie de convivencia que había ahí, pero que no representaba ningún tipo de articulación, porque estos dirigentes que hoy se separan siempre tuvieron una agenda distinta a la que proponía, ha propuesto y ha ejecutado María Corina Machado. Entonces, bueno, yo diría que lo que ha habido es una especie de depuración más bien Mm. de la ¿Y, oposición, y César Miguel. por qué se ha dado esto? ¿Cuál es el argumento puntual de Capriles y los suyos en contra? Porque, por ejemplo, he visto que hay un enfrentamiento muy, muy duro entre Capriles y Julio Borges. Al menos las declaraciones de Capriles contra Borges son muy duras. Pero, ¿por qué el enfrentamiento Capriles-María Corina Machado? Que creo que es lo que está de fondo, ¿no? Bueno, allí, bueno, yo lo que creo es que están utilizando este asunto de lo electoral y lo de votar y la defensa del voto y de los espacios para, digamos, excusar o tratar de disimular lo que hay de fondo. Y lo que yo pienso que Ujú. hay de fondo es una competencia por la cabeza del liderazgo político, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que toda esta estrategia de ir a votar, de sacar una tarjeta express como esta de Unión y Cambio y un nuevo tiempo, etcétera, bueno, al final es una estrategia que busca erosionar el liderazgo que tiene María Corina Machado. Mm. Y es lamentable que eso sea lo que mueva este tipo de iniciativas, ¿no? Porque al Mm. final Maduro se frota las manos con este tipo de cosas. Y la realidad, ¿en dónde está? Porque, por ejemplo, le leía a Jesús Seguías, quien afirmaba que el 28 de julio había perdido ya su vigencia, su impacto. Habida cuenta que vamos ya para 9 meses de esa fecha y no ha ocurrido Bueno, absolutamente nada y tienes una dirigencia opositora en la clandestinidad, a diferencia de la otra que ha sido habilitada, el caso de Capriles, por ejemplo. bueno, con todo respeto, yo leí las declaraciones del señor Seguías y esas son unas declaraciones absolutamente interesadas que responden a una agenda. Para mí no tienen ningún tipo de credibilidad esas declaraciones y no me parecen para nada independientes ni fundamentadas. ¿Por Es qué? evidente que el país no está dándole la espalda el 28 de julio, porque si eso fuera así, el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González estaría por el piso, más allá de que evidentemente ha sufrido un desgaste, porque como tú acabas de decir, hay 9 meses bueno, de que no se ha logrado consumar el cambio por el que la gente votó, pero eso no significa que el país esté pensando en, por ejemplo, participar en estas elecciones venideras. Si lo que dice este señor Seguía fuera verdad, el país estuviera volcado en una dinámica electoral, que para nada es así. Entonces, bueno, yo a ese tipo de declaraciones la verdad que no le doy ningún tipo de Mm. crédito. Ahora, bueno, hay muchas cosas para comentar. Por ejemplo, ¿por qué o cómo fue que surgió esto de la tarjeta única de unidad y cambio? ¿Cómo consiguieron estos dirigentes, César Miguel, esa tarjeta cuando en el país los partidos políticos están ilegalizados y absolutamente inhabilitados? ¿Cómo es que resulta que quienes tenían una inhabilitación por mucho tiempo y que le quedaba todavía mucho tiempo, ahora resulta que están habilitados y pueden participar y son la cabeza de una lista que, bueno, ya han explicado los expertos electorales que no forma parte de lo que está establecido en la ley y en la Constitución? Son cosas que sin duda alguna permiten que lleguen pensamientos, ¿no? Mm. Malos pensamientos o cosas que Ujú. no, de repente no son las más confiables. Y al final, la conclusión que yo pensaría que mucha gente puede estar
tomando, es que a esta gente la están dejando participar porque no representan ninguna amenaza para el régimen de Maduro, porque les van a ceder unos espacios que son prácticamente simbólicos y que no van a permitir que establezcan ningún tipo de contrapeso en la estructura de poder del régimen, pero que sirven para la narrativa de Maduro, para disimular o para enmascarar de democrático este proceso que es venidero, que es absolutamente irregular, y bueno, también para que Maduro permita o se termine de normalizar en el poder. Entonces, bueno, yo diría que no es una decisión que vaya en sintonía con los verdaderos intereses de cambio que tiene el país. Ya. Bueno, veremos entonces cómo va decantando todo este proceso. Alejandro, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Placer, César Miguel, que estés muy bien. Alejandro Hernández es el editor de La Gran Aldea. Habló desde Bogotá. Una pausa y ya regresamos en Conexión. FM. Temprano en la mañana, al leer las noticias del día de hoy, reparábamos en que el juez James Boasberg está considerando declarar a la administración Trump en desacato por no atenerse a la orden de su tribunal. ¿Qué significa que un juez acuse de desacato nada menos que al presidente de Estados Unidos? Vamos a consultar esto con Verónica Cárdenas. Verónica fue fiscal de inmigración, abogada y es abogada y profesora. Ella está en Totowa, New Jersey. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por tenerme. Mi primera pregunta, ¿qué significa esto que ha dicho el juez Boasberg? ¿Qué significa que un juez decrete que la Casa Blanca está en desacato? Eso quiere decir que hay consecuencias si el gobierno no está yendo por la ley. Y aquí la decisión que el juez Boasberg hizo fue dos decisiones. Una decisión fue si era correcto que la administración usara los enemigos extranjeros para deportar muchos venezolanos. La otra orden que él hizo fue que la administración no podía hacer esto en el momento que él quisiera. So, el juez Boasberg hizo la decisión para parar esos aviones. Y eso es lo que él está hablando en esta decisión. No, el gobierno no detuvo los aviones, no devolvió los aviones y ha hecho caso omiso de todo lo que les ha dicho, lo que ha ordenado el juez Boasberg. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que ningún juez puede manejar la política exterior de Estados Unidos, que eso lo hace solo la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Pero es que acaso la decisión, lo que ha estado haciendo el juez Boasberg, tienen que ver con la política exterior de Estados Unidos. Sí, Rubio sí quiere que esto todo sea algo político, que el juez, las cortes de los Estados Unidos no tiene jurisdiction, pero en realidad las cortes tienen el poder y es una de las funciones del gobierno para asegurar que todos los que están en poder están yendo con las leyes de los Estados Unidos. Entonces, esto sí es algo legal. La orden que hizo este juez cuando lo hizo era una orden legal y aunque la administración de Trump no estuvo de acuerdo, ellos tienen que todavía escuchar la ley de un juez, especialmente porque ellos no son más altos de la ley. ¿Qué puede ocurrir entonces si tal como se ve, la administración Trump no va a obedecer al juez Boasberg? Sí, y esto es lo que no hemos visto en mucho tiempo aquí, es una crisis de la Constitución, de the Constitution, aquí en los Estados Unidos. El juez Boasberg puede
hacer que los jueces, no los jueces, los abogados, pongan a la administración en que tengan como, ¿cómo se dice? Para que ellos, consecuencias, Para que pero tengan eso sí consecuencias. va, sí, Ujú. pero eso sí va a ser algo bien difícil porque los marshals están bajo de la, ah, la, el presidente. So va a ser algo que va a ser bien complicado. ¿Cuál sería la próxima etapa en todo esto? Next step. Ujú. ¿Cuál La sería? próxima etapa sería que cuando el juez declara que Trump estaba en desacato, que ahí él ponga las consecuencias. ¿Qué va a ser las consecuencias aquí? Eso va a ser el next step. Ujú. ¿Y cuáles podrían ser? ¿Qué tipo de consecuencias podría tener, Verónica? Consecuencias criminales para las personas que estaban involucrados en esta decisión para que los aviones seguían. Y alguna cosa que con el juez Boasberg, esta administración quiere decir todas cosas que este juez es un juez que es bien liberal, que él debe de salir de la posición. Este juez fue un juez que fue apuntado por Bush y fue elevado por Obama. So, las decisiones de este juez, él tiene mucho soporte en la Corte Federal. Ujú. Y lo peor que puede ocurrir para el juez Boasberg, ¿qué sería? Desafortunadamente, lo peor es que esta administración haga lo que ellos están haciendo con mucha gente que no está aliados con las decisiones que ellos hacen. Nosotros vimos con Harvard que ellos están Ujú. quitando el dinero, ya quieren quitar que los estudiantes internacionales ya no pueden ir a Harvard. Esta administración está tratando de usar todos los poderes para hacer la vida muy difícil y algo Ujú. que capaz ellos pueden hacer es tratar de sacar a este juez de la posición que él está. Verónica, Pero nosotros vimos ujú, que la Corte Suprema, ellos ya hablaron de este punto y sí, diciendo que eso no es apropiado en este caso. So, ojalá que eso siga. ojalá. Verónica, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias. Verónica Cárdenas es abogada, es profesora universitaria y fue fiscal de inmigración. Nos habló desde Totowa, en Nueva Jersey. El reloj indica en este momento 9:59. Capicúa, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro del día de hoy. Leo lo siguiente. Tomar decisiones es una de las habilidades fundamentales en la vida, desde elecciones cotidianas hasta decisiones trascendentales que pueden cambiar nuestro futuro. Sin embargo, muchas personas experimentan ansiedad al enfrentarse a una elección, sintiendo un peso enorme ante la posibilidad de equivocarse. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? ¿De dónde viene este miedo a equivocarnos? Y lo más importante, ¿cómo podemos afrontarlo de manera saludable? ¿Por qué tomar decisiones nos genera ansiedad? Ese es nuestro foro del día de hoy. En Madrid está el psicólogo clínico Samuel Krakauer. Y en Almería, también en España, está la psicóloga forense y sanitaria Sara Pastrana. Sara, Samuel, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con las damas, porque así es, no por las damas y porque está en Almería, ¿verdad? Muy bien. Sara, ¿por qué da miedo tomar decisiones? ¿Qué es lo que tememos? ¿Equivocarnos? ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que el mayor factor que influye a la hora de tomar decisiones es precisamente el miedo a equivocarnos, miedo a que las cosas salgan mal, miedo al que dirán, miedo a poder arrepentirnos.
al final todo esto está muy relacionado con las expectativas que tenemos, de que podíamos haberlo hecho mejor, está muy relacionado también incluso con las expectativas que tenemos sobre lo que los demás esperan de nosotros o lo que creemos que los demás esperan de nosotros, porque a veces esto ni siquiera es real, ¿no? Y se puede tratar de pensamientos distorsionados. Entonces, bueno, creo que está también muy relacionado con el concepto con nuestro diálogo interno, con esa autoexigencia que tenemos, que además en el momento actual que vivimos en la sociedad está como muy, muy en auge por lo general, ¿no? Y al final eso nos mete en un bucle de pensamientos distorsionados que muchas veces nos paralizan y nos bloquean. ¿Y tú cómo lo ves, Samuel, por favor? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con Sara. También, sumado a lo que ella está comentando, tenemos ciertas creencias que son nucleares, ¿no? Que nos dicen básicamente que si fallo, si me equivoco, entonces soy un fracaso, no valgo, mi valía se ve amenazada. Como dice Sara, vivimos en una sociedad en la que hay bastante competencia y no me puedo dar la licencia de fallar, o por lo menos eso creo. Tenemos ciertos sesgos, distorsiones y estas mismas creencias nucleares que nos hace ser muy exigentes con nosotros mismos e incluso con los que nos rodean. Leo lo siguiente: se ha comprobado que el perfeccionismo está estrechamente vinculado con la dificultad para tomar decisiones. Las personas perfeccionistas sienten una gran presión por tomar la decisión correcta, lo que las paraliza ante cualquier opción que implique el más mínimo riesgo de error. Leo esto de la perfección y me viene una frase de aquel gran ensayista mexicano, Alfonso Reyes, quien decía: los libros se publican porque si no, no se terminan de corregir nunca. El perfeccionista va a buscar la corrección. Pero ¿cómo le ponemos un freno a ese afán de perfeccionismo? Le pregunto a Sara Pastrana. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de que la perfección, como bien estás explicando, no existe. O sea, ¿qué es la perfección? Es algo a lo que siempre podemos intentar llegar, pero es muy difícil. Entonces, primero creo que tenemos que aceptar eso y luego tenemos que aprender que precisamente para aprender tenemos que equivocarnos y que cualquier decisión que tomemos, si nos ha enseñado algo, no ha sido un error. Al contrario, o sea, tenemos que permitirnos fallar para avanzar, si no siempre estaríamos estancados en el mismo punto y eso va a implicar que a veces tomemos una decisión, tengamos que renunciar a otras cosas, perdamos cosas, pero hay que aceptarlo y sobre todo tener mucha autocompasión con nosotros mismos y con nosotras mismas e intentar siempre tomar la decisión que sea más coherente con cómo somos, con nuestros valores y con nosotras mismas. Cuando estamos hablando de estas dificultades para decidir, ¿de qué estamos hablando? Le pregunto a Samuel. Por ejemplo, decisiones trascendentales o esas decisiones cotidianas, elementales de por dónde me meto con el automóvil, en fin. Cuéntanos, por favor, Samuel. Sí. Muy bien haber hecho esa distinción. Evidentemente no será lo mismo decidir desayunar una arepa o una empanada. La decisión o la dificultad de la decisión es proporcional a esa consecuencia o a ese futuro de estas acciones. Evidentemente, como dice Sara, la perfección yo creo que es incapacitante y es enemigo de lo bueno. Entonces yo creo que para salir de este bucle de perfeccionismo, de incapacidad, hay que empezar a tomar decisiones, a cambiar el switch y entender que somos humanos, somos seres emocionales y nos podemos permitir fallar. Solo así podemos aprender. Se aprende más del error que del acierto. Entonces para mí es fundamental y mucho más valioso tomar decisiones, porque más miedo nos debería dar el no decidir que al equivocarnos. ¿Y cómo puedo yo valorar eso en mi cotidianidad? Porque, Sara, mencionaste algo que me llamó la atención. Dijiste el diálogo interior. ¿Qué es ese diálogo interior? Es una conversación que tenemos con nosotros o con nosotras mismas durante todo el día que influye muchísimo en lo que sentimos, en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos, en cómo nos tratamos.
si nosotras o nosotros tenemos un diálogo interno que es autoexigente, que es incluso destructivo, que siempre nos está machacando, eso va a influir muchísimo en nuestro estado de ánimo, en las capacidades, en las capacidades para tomar decisiones, para hacer cosas, en nuestra autoestima. Por eso es muy importante saber detectar cuando ese diálogo, que además muchas veces nos miente, ¿no? Porque tendemos mucho al autoboicot. Hay que ponerle un freno y decir, bueno, igual no siempre tienes razón, voy a cuestionarlo, voy a intentar cambiarlo, sobre todo para decirme cosas positivas, para decirme cosas más realistas, que se ajusten más a la realidad, a lo que me merezco, a lo que soy realmente, y no dejar que el miedo hable a través de ese diálogo. Y eso lo puedo lograr, Sara. Sí, ¿Sí? se puede lograr, no es fácil, pero bueno, como siempre el primer paso es aprender a detectarlo y aprender a detectar esos pensamientos rumiativos que nos asaltan, que de repente aparecen y nos empiezan a bombardear con ideas que nos hacen daño. Lo primero es aprender a detectarlo y posteriormente pues se pueden empezar a cuestionar, que es un poco lo que se trabaja a través de la reestructuración cognitiva. Y bueno, pues es un proceso, pero afortunadamente se puede modificar. El tiempo se nos ha acabado, pero quisiera dejarle la conclusión a Samuel. Dijiste, hay que tomar una decisión, porque es preferible correr el riesgo a no decidir absolutamente nada. Pero ¿y si al decidir me equivoco de una manera irreparable, qué pasa entonces? Claro. Sin pecar en esta psicología positiva, yo creo que la decisión también y el equivocarnos nos permite y nos va a dar alguna enseñanza, ¿no? Y nos va a ir acercando a esa conducta que sí queremos mantener. El ser proactivo, el tomar decisiones, inevitablemente nos hará fallar en algunas ocasiones, pero es mucho más, eh, preferiría mucho más las personas que toman decisiones aún sabiendo que se pueden equivocar a que las personas incapacitadas que no pueden tomar esas decisiones por esos mismos pensamientos rumiativos, por ese mismo diálogo que puede ser muy injusto y muy castigante. Sara, Samuel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Samuel Krakower en Madrid y Sara Pastrana en Almería. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Lo siguiente lo he leído en el diario británico The Guardian. Un venezolano de 19 años fue detenido en la ciudad de Nueva York por las autoridades de inmigración de la administración Trump y fue deportado a El Salvador, a pesar de que los agentes se dieron cuenta de que no era a quien pretendían arrestar en una operación específica. Merwil Gutiérrez, cuya familia abrió un caso de asilo después de llegar a Estados Unidos, fue deportado del Bronx a la tristemente célebre prisión Secot en El Salvador, a pesar de la insistencia de sus familiares de que no tiene vínculos con pandillas ni antecedentes penales, según Document, una sala de redacción dedicada a contar las historias de inmigrantes en la ciudad de Nueva York. La familia Gutiérrez dice haberse quedado sin información ni respuestas. Vamos a El Salvador. Allí está el doctor Jaime Ortega, director general del bufete Grupo Ortega, quien está asumiendo la causa de este venezolano, Merwil Gutiérrez. Jaime, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Qué nos puede decir Hola, usted? muy buenos días. ¿Qué nos puede decir usted del caso de Merwil Gutiérrez? Sí, muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar en tan prestigioso programa. Merwil Gutiérrez fue uno de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron expulsados por los Estados Unidos de América y receptados en el estado de El Salvador. Ellos fueron expulsados sobre la base de la ley del enemigo extranjero, mal aplicada, por cierto. Sin embargo, nosotros consideramos que al estar en suelo salvadoreño es jurisdicción del Estado salvadoreño resguardar todos sus derechos. Ahora, ¿su estado cuál es? ¿Usted ha podido tener contacto con él?
en qué estado se encuentra su caso? Debido a la situación de reserva y en las condiciones de la naturaleza misma del centro de confinamiento para el terrorismo, que es un centro de máxima seguridad, nosotros hemos hecho las solicitudes pertinentes para efectos de habilitar un canal de comunicación no solo con Merwin Gutiérrez, con todos los ciudadanos venezolanos que representamos. Sin embargo, hasta esta fecha no hemos tenido respuesta por las autoridades correspondientes. ¿Por qué no han tenido respuesta? ¿A qué se lo atribuye usted? Bueno, primero, pues podemos atribuirlo a la situación más geopolítica que jurídica que el caso reviste. Es un caso inédito para la historia jurídica de El Salvador también, en el sentido de recibir a estas personas que no han cometido ni un tan solo delito en territorio salvadoreño y recibirlos para que ingresen a un centro penal de máxima seguridad. Consideramos que puede ser la naturaleza de la situación, más también el estado de excepción que nos encontramos en El Salvador desde hace ya 3 años. ¿Qué puede ocurrir? Lo digo porque ya vimos la actitud del presidente Bukele cuando estuvo en Washington con el presidente Donald Trump. Le preguntaron por el caso de Ábrego García y él dijo que él no podía liberar a un terrorista, de manera tal de que lo condenó ya abiertamente. Y lo que se ha dicho es que no ha habido juicio alguno para ese señor. En el caso de este venezolano Gutiérrez, ¿qué nos puede decir, doctor? Sí, gracias. El discurso político o el discurso de los políticos es eso, discurso político. La parte técnica y jurídica es la que nos interesa a todos nosotros, más nosotros que los representamos a los ciudadanos venezolanos. Consideramos que en la misma condición que se encuentra el salvadoreño Kilmar Ábrego, en esa misma condición se encuentran los 238 ciudadanos venezolanos, a quienes Estados Unidos no ha traído ni una sola prueba, ni una sola sentencia de que determine que uno de estas personas ha sido declarado convicto por pertenecer a grupos criminales. Por lo tanto, se encuentran en igual situación. Es la misma. Para nosotros consideramos de que ellos no deben de estar ni un minuto más en detención en ese centro de confinamiento, atendiendo a las normativas internacionales y atendiendo a la misma Constitución de la República de El Salvador, la cual prohíbe en el artículo 146 que se celebren convenios o tratados que afecten los derechos fundamentales de la persona humana. Y ahí la Constitución es totalmente expresa, dice la persona humana, sin importar nacionalidad, sexo, raza, religión, etc. Ese amparo de esos derechos fundamentales es para toda persona, incluyendo pues a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio. ¿Qué características tiene esa prisión de alta seguridad del SECOT, doctor Ortega? ¿Usted la ha podido conocer? ¿Ha podido conocerla por dentro? ¿Qué la caracteriza? Sí, lamentablemente por el mismo régimen de excepción en el que nos encontramos desde hace 3 años y por la naturaleza del centro de máxima seguridad, nosotros los abogados no tenemos contacto directo con los procesados o con los imputados que estamos representando. Sin embargo, tenemos salas de videoconferencia donde nos comunicamos con ellos y los asistimos para efectos de hacer la visita profesional y más aún las estrategias de defensa técnica que se requieren en cada caso. Solo la conocemos en videollamada. Y in situ o en el lugar no tenemos ningún acceso para poder ingresar a ese centro de detención. Resumiendo entonces, doctor Ortega, ¿qué puede esperarle a este joven adolescente de apenas 19 años, Merwin Gutiérrez? Bueno, primero lo que nosotros hemos realizado son una serie de acciones legales que nuestra Constitución de la República nos ordena realizar. Primero el habeas corpus, luego hacer las solicitudes y las intervenciones con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con el director general de centros penales y con el señor comisionado para derechos humanos, comisionado presidencial para derechos humanos también, que es una institución que ha creado este gobierno, para efectos de garantizar los derechos de ellos. Nosotros no estamos pidiendo solo una prueba de vida, nosotros estamos exigiendo que se pongan a todos los ciudadanos venezolanos en libertad. Ya. Doctor Ortega, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Ha sido muy amable. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes y les mando un fuerte abrazo desde mi querida patria El Salvador. Jaime Ortega es el director del bufete Grupo Ortega y está representando a varios presos venezolanos, entre ellos este joven de 19 años,
Merwin Gutiérrez, detenido en la cárcel del Secot. 10:24 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en Conexión por TVB Network y por Éxito 107.1 FM en Miami. Y ahora vamos hasta la Argentina. Vamos a Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Vamos con Israel Moleiro, aquí en Miami. Él es galerista porque se está preparando la exposición de la retrospectiva de Eduardo Abela. Israel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué se ha preparado en esta retrospectiva de Eduardo Abela? Bueno, Eduardo Abela es uno de los grandes pintores del modernismo cubano que desarrolló su carrera en París a principios de los años, a mediados y a finales de los años 20, y es uno de los primeros artistas surrealistas en Latinoamérica. Uh-huh. Tenemos el honor de presentar una exhibición con más de 40 obras de este gran artista que fundamentalmente provienen de la colección de Isaac Ruhlman en República Dominicana, que ha estado coleccionando este artista por más de 30 años. Y es un honor poder presentar una colección tan amplia de este gran pintor porque su obra es muy escasa. ¿Y qué periodo de la obra de Abela están cubriendo ustedes con la exposición, Israel? Desde principios de los años 20 hasta que fallece en 1965. Bien, pues, muy completa. Dijiste más de 40 cuadros. ¿Cómo ha sido el proceso de curaduría en este caso? Porque veo que ahí, por las obras que estamos viendo en este momento en pantalla, son obras muy diversas, ¿no? Bueno, tenemos obras de diferentes periodos, de diferentes épocas, desde el principio de los años 20, que es la etapa parisina, hasta finales de los años 60, que es digamos, la época más conocida de él en Cuba, y que influenció sobre todo a esa generación que vino después de los años 70. La pintura de Abela es muy diversa porque abarca diferentes periodos, diferentes momentos. Él se formó primero en París en los años 20, después estuvo en Italia a mediados de los años 30 como cónsul en Milán, y eso también lo llevó a tener una influencia renacentista que ya tiene un periodo más neoclásico, que a finales de los 30 y principios de los 40, y después él a principios de los 50 se volvió más abstracto, con obras que tenían un carácter meramente abstracto, hasta que a mediados de los años 50 entró en este periodo que es mucho más surrealista, ¿no? Que se relaciona más con lo que él hizo en París en los años 30. ¿Qué espacio ocupa Abela en la pintura cubana y en la pintura latinoamericana, Israel? Bueno, como te hablaba, Abela es uno de los primeros pintores que formó parte del movimiento surrealista en París. Su exposición de 1928 lo marca como uno de los artistas que primero tocó el tema afro en París, y lo llevó de una tendencia del surrealismo europeo que se relacionaba con las tendencias etnológicas, y él es uno de los primeros iniciadores de eso. Incluso lo incluyen en las exhibiciones surrealistas de los años 30 en París. Mira, qué bien. Y aquí vamos, ¿cuándo podemos visitar la exposición, Israel? ¿Qué características tiene? La exposición está abierta al público sin ningún costo. Vamos a estar abiertos hasta el 30 de mayo y es una magnífica oportunidad de ver estas obras, porque las que no se vendan se regresarán a la colección original y no van a estar de nuevo expuestas al público por mucho tiempo. Las que no se vendan. Recuerda que no se hace una exposición de Abela con este nivel aquí en Miami desde 1984. Hace ya un buen rato, ¿no? Sí. Caramba. Es un pintor que la obra es muy escasa realmente y está concentrada en muy pocas manos. Dice, las que no se vendan. ¿Tenemos idea
¿podrías darnos algún promedio de cuánto puede estar costando una obra de Abela en este momento? Depende de los valores de la época y la importancia de las obras. Hay obras que aquí están las más caras están en $160,000 y las más baratas en 8,000. O sea, hay un rango de precio enorme. Hay obras de 8,000. Sí. Y estas, las más baratas, son las que corresponden a qué periodo. Fíjate que pregunto por las más baratas. No, la técnica mayormente, que son bocetos, dibujos, obras de menor tamaño en papel. Uh-huh. Y las obras más significativas de él son las más caras. Evidentemente. Israel, por favor, invita a nuestra audiencia para que se acerque a la exposición. Con mucho gusto, invito a todos que pasen por aquí, por la Galería Latin Art Core, en la 1648 Southwest de la famosa calle 8 de aquí en Miami. Y estamos abiertos al público de 11 a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a sábado. Un saludo, los esperamos. Muy bien, más de 40 obras de Eduardo Abela, todas reunidas allí. Israel, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ti. Israel Moleiro, el director de esta galería Latin Art Core en la calle 8. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Y a las 10:39 de la mañana, ahora sí, vamos a la Argentina, vamos a Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, donde está Nicolás Cereijo. El señor Cereijo es analista político y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Nicolás, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Un gran gusto aquí desde Argentina saludarlos. ¿Qué ha ocurrido con el expresidente Alberto Fernández, Nicolás? Sí, el expresidente termina de concretar ya una semana muy difícil, dado que se confirmó el procesamiento en su contra por caso de violencia de género contra su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez. Bueno, es un caso que realmente ha conmovido mucho aquí en nuestro país, centralmente por dos cuestiones. Primero, porque representa la primera vez, ¿no?, que un mandatario, un expresidente, va a juicio oral por causa de violencia de género. Y además, vale decir que esta situación de desigualdad en cuanto al uso de la violencia también se dio en el marco de la cuarentena, aquí la cuarentena en Argentina, cuando fue el momento fue el COVID, y fue una cuarentena bastante particular por su extensión, pero además porque justamente habían sido reveladas algunas fotos e imágenes dentro, al interior de la Casa Rosada, la casa en Olivos, que es el lugar donde residen los presidentes en Argentina, que había también generado malestar social, con lo cual son situaciones de extrema dificultad para un expresidente. Cierro con lo siguiente: hoy en día su imagen ha caído muchísimo, ¿sí?, dentro de lo que son los principales dirigentes políticos de nuestro país. Hoy en día está en un lugar muy, muy, muy bajo. Nicolás, es decir, la violencia doméstica, la violencia de género ocurrió cuando él era presidente, ocurrió en la Casa Rosada. Exactamente. Así lo evidencian las sucesivas denuncias realizadas. La denuncia se llevó adelante posterior al mandato, a la finalización del mandato del expresidente Fernández, pero sí que su ejecución fueron durante la presidencia, efectivamente. ¿Y qué ocurrió? De la acusación, el señalamiento puntualmente, en concreto, ¿en qué consiste?
Bueno, es reiteradas situaciones de violencia, de golpes, una posición asimétrica del poder que lo hacía que llevar adelante, digamos, este tipo de conducta, manifestada también en golpes visibles en el cuerpo, que obviamente, lamentablemente, esta situación no trascendió en su momento, se había, en un punto uno cree que también por temor de la propia ex primera dama, de los daños o de las amenazas que podría llegar a sufrir, fue evidenciado digamos, posterior en retirada, ¿sí? Al gobierno, pero sin duda lo grave es que se hizo justamente, y por eso un atenuante en la causa es que se trata justamente de una figura pública, con un poder simbólico tan importante como lo es un presidente de la nación, que cometa semejante atrocidad, ¿no? Golpear Sí. bueno, a la mujer es realmente importante y digo, también pensemos, César, que se da en un momento donde hay muchas denuncias también de muchas mujeres, ¿sí? Que son, bueno, maltratadas o que están expuestas a situaciones de violencia de género que en este caso tiene esta relevancia institucional, ¿no? Al Claro. tratarse efectivamente de un expresidente, sin duda. ¿En qué el juicio está en este momento en qué etapa? ¿Qué le espera a Fernández? Claro, claro, el juicio en este momento tuvo el fallo de lo que es la Cámara Federal, o sea, hubo 3 jueces, ¿sí? Que fallaron, 2 votaron a favor de llevarlo a juicio oral, 1 votó en contra, entonces el juez federal, que se llama Ercolini, es el que efectivamente está ya en condiciones de llevarlo a juicio oral, ¿sí? ¿Y qué puede ocurrir con el señor Fernández Puede llegar a si... ocurrir que en caso de demostrarse efectivamente su culpabilidad, puede llegar una pena de prisión que va cercana a los 8 años, puede ir Dios. dependiendo la pena de 8 a 12 años de prisión. ¿Y la esposa qué dice? La ex primera dama, ¿qué dice? Bueno, la ex primera dama, digamos, tanto Alberto Fernández como la ex primera dama, ni bien concluyeron digamos, el mandato, se han ido a España, ¿sí? Digamos, acá no son prácticamente figuras que aparecen el expresidente ni Fabiola como, digamos, en el debate público, han ido a España y justamente su aparición nuevamente mediática tuvo que ver a través de cuando ella se anima efectivamente a hacer esta denuncia y ahí sí se reinsertó en la escena mediática, pero no está en el país, ¿sí? El expresidente obviamente tuvo que sí que volver. Se decía que también allá iba a hacer labores como docente y como asesor Ya. también en algunas instituciones, ¿sí? Bueno, tuvo que obviamente volver al estar afrontando este juicio, pero ella permanece afuera del país con una situación también particular. Le cuento, César, nosotros acá en Argentina tuvimos toda una corriente, bueno, de protesta muy vinculada al feminismo, ¿sí? Con casos resonantes que se fueron planteando y Sí. tuvieron su exposición mediática, pero este caso particularmente también fue uno más, quizás no tuvo la trascendencia real que, digamos, por lo que ameritaba, digo, al ser una figura tan importante como un expresidente, pero es una de las situaciones más de denuncia, insisto, de mujeres que, bueno, que se animan, sí, Sí. bueno, a denunciar. Acá hay un colectivo que es justamente un colectivo feminista que viene planteando un conjunto de denuncias y se da en ese marco la figura de también, bueno, en este caso, de la violencia que ha sufrido Fabiola Yáñez. Una última pregunta, Nicolás. Sí. El señor Fernández, su popularidad está muy baja y todo el peronismo, después de la victoria del presidente Milei, pues cayó realmente, digamos, en el lado oscuro de la luna. ¿Cómo está la popularidad del peronismo en líneas generales, en el cuadro político actual de la Argentina?
Es muy interesante la pregunta, César. Voy a hacer una aclaración. El gobierno de Alberto Fernández como presidente tuvo como vicepresidente a Cristina Fernández de Sí. Kirchner, como, digamos, la alianza hasta en un punto necesaria para que su sector político más referenciado, que es el kirchnerismo dentro del peronismo, pudiese ganar la elección. El kirchnerismo se trató de desprender rápido justamente de la figura de Alberto Fernández, prácticamente no tuvo ningún tipo de defensa pública. Hoy en día hay un peronismo, bueno, ahí ustedes están poniendo la imagen, referenciado en Cristina Fernández de Kirchner y en Sergio Massa, quien fuera el último candidato a presidente que ha perdido el balotaje, referenciados como una oposición más, si se quiere, más fuerte al gobierno de Milei. En cuanto a lo que refiere de encuestas, las mediciones nuestras lo que nos marcan es que el peronismo es asociado hoy en día como la principal fuerza política opositora, ¿sí? al gobierno de Milei, con una característica: representa un populismo más de izquierda frente, bueno, a la figura de Milei, que es más bien un populismo más de derecha. Entonces, eso hace que nuestro escenario político sea un escenario más bien polarizado, ¿no? Entre dos espacios políticos, y hay toda una dificultad muy grande de los espacios más bien moderados, centristas, de poder aflorar con candidaturas fuertes que atraigan al electorado. Hoy en día tenemos una opinión pública, le diría a César, prácticamente partida en dos, entre estas dos fuerzas políticas centralmente son quienes tienen mayor foco de atracción. El peronismo hoy en día juega en esa situación con si les interesa la política argentina, les recomiendo seguir el conflicto que está habiendo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, justamente con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner hoy en día es la presidenta del partido. ¿Pero por qué les digo? Porque Kicillof es quien pretende ser uno de los candidatos a presidente en 2 años, y está teniendo muchos cortocircuitos que por ahí parecería ser la puja, digamos, la interna del peronismo hoy en día. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por favor, César, un gran gusto, siempre a disposición. Nicolás Ereijo es profesor en la Universidad de Buenos Aires, nos habló desde Quilmes, allá en la Argentina. Ya regresamos en Conexión. Y a lo mejor, después de todo, no estamos solos. Escuche usted esto. Un equipo de investigadores ofrece lo que considera el indicio más sólido hasta la fecha de vida extraterrestre, no en nuestro sistema solar, sino en un planeta enorme conocido como K2-18b, que orbita alrededor de una estrella situada a 120 años luz de la Tierra. Un análisis repetido de la atmósfera del exoplaneta sugiere la abundancia de una molécula que en la Tierra solo tiene una fuente conocida: organismos vivos como las algas marinas. A nadie le interesa afirmar prematuramente que hemos detectado vida, dijo Niku Matsushūhan, astrónomo de la Universidad de Cambridge y autor del nuevo estudio, en una conferencia de prensa celebrada antier martes. Aún así, dijo, la mejor explicación de las observaciones de su grupo es que K2-18b está cubierto por un océano cálido, rebosante de vida. Es un momento revolucionario, dijo Matsushūhan. Es la primera vez que la humanidad observa posibles biofirmas en un planeta habitable. El estudio se publicó ayer en la revista Astrophysical Journal Letters. En el 2021, Matsushūhan y sus colegas propusieron que los subneptunos estaban cubiertos de océanos cálidos de agua y envueltos en atmósferas que contenían hidrógeno, metano y otros compuestos de carbono. Para describir estos extraños planetas, acuñaron un nuevo término: océano, a partir de una combinación de las palabras hidrógeno y océano. Cuando un exoplaneta pasa por delante de su estrella anfitriona, su atmósfera, si la tiene, se ilumina. Sus gases cambian el color de la luz estelar que llega al telescopio Webb.
Analizando estas longitudes de onda cambiantes, los científicos pueden deducir la composición química de la atmósfera. Al inspeccionar K2-18b, Matsuhushan y sus colegas descubrieron que tenía muchas de las moléculas que habían predicho que poseería un planeta Icéano. Y en el 2023 informaron de que también habían detectado débiles indicios de otra molécula y una enorme importancia potencial, el sulfuro de dimetilo, que está formado por azufre, carbono e hidrógeno. ¿Quién quita? A lo mejor no estamos solos. Mañana, Viernes Santo, este viernes, tendremos un programa especial dedicado a la reflexión, a revisarnos quiénes somos, cómo somos, podremos ser mejores. Y desde ya, pues, el mejor deseo de todos en este equipo para ustedes en una Pascua de Resurrección que sea llena de esperanza. Tengan todos por ahora el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.